It's your grace from beginning to the end. It's your grace. We will never comprehend why you drew the ones who ran from you. What can we do but offer you praise? La semana pasada, no, la anterior, ya habíamos terminado con la serie de los fundamentos de la fe, los fundamentos de la iglesia. Si Dios lo permite, ya estoy subiendo toda la serie completa en internet para que puedan hacer un repaso. Y terminamos la última sección hablando de como la última piedra, si se quiere poner, de la iglesia, es el tema de la proclamación del Evangelio, ¿sí? Básicamente lo que estudiamos durante toda la serie es ver el Evangelio y cómo el Evangelio afecta en diferentes áreas, ¿no? O sea, el Evangelio, si se quiere poner en una primera etapa, viendo en un marco teórico de aprendizaje, donde vamos estudiando qué es el Evangelio, la justificación, el pecado, pero es toda una etapa de formación, ¿sí? Después hay una segunda etapa que es de aplicación privada, ¿sí? O sea, cómo esto afecta, cómo el Evangelio, el entendimiento de la justicia de Dios, de la santidad de Dios, afecta a nuestra vida privada, ¿sí? Afecta a nuestra santidad, afecta a nuestro modo de andar, afecta a nuestro modo de entender la iglesia, afecta a nuestra comunión, ¿sí? Pero eso nos afecta, si se quiere poner un ejemplo, de manera privada, de manera interna. Y una tercera etapa, que es la última que estuvimos estudiando, es cómo el Evangelio nos afecta en nuestro testimonio hacia afuera, ¿sí? Cuando hablamos de que el cristiano es llamado a sufrir persecución por causa del Evangelio, la serie cuando estuvimos meditando con respecto a que el mundo aborrece a los que son hijos de Dios porque justamente reflejan el carácter de Cristo, ¿sí? Y Jesús dice en Juan, el mundo a los suyos ama, si fuéramos del mundo, el mundo nos amaría, pero como no somos del mundo, el mundo nos va a aborrecer, ¿sí? Y esas son marcas que el cristiano va a tener de manera distintiva. En mayor o menor medida se va a ver reflejado en algún momento de esas marcas, ¿sí? Entonces, en ese punto estuvimos meditando las últimas veces con respecto al Evangelio. Sin embargo, me quedó picando muchas cosas y quiero ahora arrancar con otra serie que nos va a ayudar también a reforzar muchos puntos de los cuales ya estuvimos viendo. Entonces, en algunos puntos por ahí vamos a estar retomándolos, incluso voy a recomendar los audios donde ya estuvimos estudiando la justificación, el pecado. Pero quería hablar a lo largo de un periodo sobre la defensa y la proclamación del Evangelio, ¿sí? ¿A qué voy con esto? A lo largo del Nuevo Testamento podemos encontrar una exhortación a la iglesia, ¿sí? Que es cuando el Evangelio es tocado, modificado, transgiversado. Pablo les dice a los Gálatas insensatos, ¿sí? Por haberse desviado del verdadero Evangelio, por estar abrazando algo que no es Evangelio. Pablo le dice a Timoteo que milite la buena milicia, ¿sí? Y que predique, y ahora vamos a ver los textos, que predique el Evangelio, que predique la palabra. Judas nos dice y nos exhorta a que contendamos ardientemente por la fe que nos ha sido dada, ¿sí? Entonces, el Nuevo Testamento, a lo largo de todo el Nuevo Testamento, mejor dicho, encontramos esta exhortación. Cuando el Evangelio de alguna manera está siendo mal representado, se exhorta a la iglesia a que proclame el Evangelio, que proclame la palabra, que enseñe al pueblo, a la comunidad de creyentes qué es el Evangelio, cuáles son las verdades del Evangelio, y que al mismo tiempo proclame las doctrinas bíblicas, ¿sí? Entonces, esta serie, y lo mismo que la palabra, tiene este doble propósito. Por un lado, corregir el error y enseñar, por otro lado, y enseñar lo que realmente la palabra exhorta y anima. Dicho de otro modo, es defender y atacar, ¿sí? Y esto ha sucedido también a lo largo de los tiempos. Nosotros vemos desde los registros que tenemos en Hechos en adelante, la iglesia, incluso los registros históricos, de cómo la iglesia ha tenido que salir a defender diferentes aspectos del Evangelio que estaban siendo atacados. Y ya en los primeros años de la iglesia, años 100, años 200, tenemos los primeros concilios de la iglesia exhortando a diferentes
desviaciones con respecto a Cristo. Tenemos el testimonio del Primera de Juan confrontando a que había algunos que creían que Cristo no había venido en carne. ¿Sí? Entonces Juan tenía que exhortar a los hermanos a decir, bueno, estas son las verdades del Evangelio. ¿Sí? Entonces estos datos los tenemos y nuestra época y nuestro contexto no es diferente. O sea, es algo que la Iglesia militó desde el comienzo y no vamos a estar exentos en esta época. Nuestro contexto, lo que se entiende por evangelio en nuestra inmediatez, tiene las mismas debilidades, las mismas flaquezas. Y la pregunta que yo me hacía anoche es si la Iglesia está preparada para defender el ataque del enemigo con respecto a la Iglesia, a las doctrinas del Evangelio. Y pensaba en estos 3 puntos. Por un lado vemos que tristemente muchas iglesias en nuestros contextos abrazaron diferentes herejías. Lamentablemente y tristemente han caído en el ecumenismo, ¿sí? O han caído en doctrinas como el universalismo, donde piensan que todos van a ser salvos en última instancia. Doctrinas como el falso evangelio de la prosperidad, por ejemplo también el de las palabras proféticas, herejías como el tomar y el declarar, ¿sí? Entre otras tantas herejías contemporáneas que tenemos. Por otro lado tenemos iglesias que si bien no han abrazado estas herejías, se encuentran débiles en su salud espiritual como iglesia, ¿sí? Débiles para presentar una defensa ante tal ataque, débiles porque no pueden discernir entre sus miembros, no pueden diferenciar quién es parte del cuerpo y quién no. Iglesias que están débiles y no han abrazado estas herejías, pero a la hora de proclamar el Evangelio caen en ciertos pensamientos humanistas. Tratan de no ser tan tajantes a la hora de predicar el Evangelio con tal de no ofender a la persona que lo escucha. Y con una buena intención, sin querer transgredir el Evangelio, aminoran las demandas del Evangelio para no ser tan gravosos y me sale la palabra, para que no repela tanto el Evangelio. ¿Sí? Y esto es un poco el contexto donde estamos, ¿sí? Y el propósito a la hora de estudiar esta serie es justamente doble, ¿sí? Por un lado denunciar el error y por otro lado proclamar y enseñar las verdades de la palabra para que el pueblo de Dios sea fortalecido, ¿sí? Para que el pueblo de Dios sea fortalecido pienso en nosotros y pienso también en la manera en que podamos ser también de edificación a otras personas, a que se afirmen en las verdades del Evangelio y lo puedan abrazar y puedan proclamar el Evangelio tal como la palabra nos exhorta. Entonces debemos orar para que a la hora de estudiar esta serie y estudiar la palabra, nuestros corazones sean inflados, la llama del Evangelio que hay en nosotros, como Pablo exhorta también a Timoteo, sea inflamada y nosotros podamos predicar con una mayor vehemencia, con una mayor claridad, con una mayor profundidad y presentar a este mundo el valor y la dignidad de Cristo. ¿Sí? Esta debe ser nuestra oración a lo largo de toda esta serie, que seamos llenos de la palabra y que nuestro corazón esté pronto a, como dice Jeremías, ¿no? Si callamos, que nos quemamos por dentro, ¿sí? que tengamos esa sensación, al igual que Jeremías, de no poder callar la palabra, no poder callar el Evangelio. ¿Pero por qué? No porque debemos hacerlo, ¿sí? No caer en esto de es necesario que salgamos a predicar. La iglesia debe predicar el Evangelio, sino que sea por la motivación correcta, que nuestro corazón esté tan inflamado de la gloria de Dios que no sea posible callarlo, ¿sí? Ese es el propósito, que al ver estas doctrinas no sea un motivo de jactancia, de orgullo, de decir, mira, nosotros conocemos la doctrina del Evangelio, sino que nos infle, ¿no? que nuestra boca explote, que digan, mirá lo hermoso que es Cristo, mirá lo hermoso que ha hecho en la cruz, mirá su obra en la justicia, mirá su obra al redimirnos. Miren a Cristo, exalten a Cristo, este es Dios. Y esto al hacerlo en nuestras vidas también que sea de contagio para otros, ¿no? Ese es el propósito. Entonces, ¿les parece si oramos y vamos
Padre amado, Señor, venimos delante de tu presencia con completa necesidad de ti, Señor. Señor, no somos entre nosotros muchos sabios ni entendidos, no somos grandes hombres de renombre, Señor. Señor, somos simplemente hijos, personas, Señor, completamente necesitados de ti, Señor. Señor, necesitados para entender tu palabra, necesitados para entender nuestro contexto, necesitados, Señor, para aún predicar, Señor. Señor, somos tan débiles, Señor, somos tan temerosos, Señor. Somos criaturas con tanta necesidad de ti, Señor. Señor amado, por eso exaltamos tu nombre, Señor, porque si llegara a haber alguna virtud en nosotros, Señor, es por tu gracia. Señor, si llegara a haber una pequeña cosa de la que pudiéramos jactarnos, Señor, es porque vos la pusiste ahí, Señor. Señor, si podemos gozarnos en algún momento de compartir tu palabra, de compartir tu evangelio, Señor, es porque vos nos estás dando ese privilegio de poder hacerlo, Señor, porque si no es de otro modo, Señor, no podríamos hacerlo, Señor. Señor amado, por eso te ruego que en esta mañana, Señor, y a lo largo de toda esta serie de enseñanzas, Señor, te ruego, Señor, que nuestro velo sea corrido, Señor. Principalmente que nuestro entendimiento esté sensible, Señor, a tu palabra, Señor. Padre, que vos pongas claridad en nuestra mente, Señor. Señor, y en segundo lugar, que nuestros corazones crezcan, Señor, con respecto a tu palabra, Señor. Padre, y en tercer lugar, que podamos vivir por lo que estamos entendiendo en tu palabra, Señor. Señor, que podamos ser hombres y mujeres, Señor, que aplican, Señor, tu palabra en nuestra vida diaria, Señor. Señor, y que podamos anunciar al mundo, Señor, el valor y la magnitud de seguirte, Señor. Señor, que podamos gozarnos al ver también salvación en medio de tu pueblo, Señor. Señor amado, te rogamos que nos acompañes, Señor. Te rogamos que nos guíes, Señor. Te rogamos que nos instruyas, Señor, en todo este camino, Señor, y en todo este andar. En tu nombre oramos, Jesús. Amén, Señor. Simplemente a modo de anunciarles un poco para dónde iremos caminando y para dónde vamos con la serie, puse algunos títulos nada más que después se van a ir añadiendo otros y acomodando algunos en diferentes órdenes, ¿no? Pero por ejemplo, cuando hablamos de la defensa, hablamos de la defensa de la justificación por la fe, hablamos de la defensa de lo que es la condición del hombre, hablamos de la defensa de los atributos de Dios, quién es Dios, cuáles son sus atributos. Cuando hablamos también de la defensa y la proclamación del Evangelio, nos estamos refiriendo a la victoria de Cristo y las promesas garantizadas para su pueblo, ¿sí? La salvación, todas las cosas que el Señor nos ha añadido, como hablábamos al principio de Romanos. Todas las cosas nos han sido dadas por Cristo, ¿no? Y el pensar y el meditar en eso también nos va a afirmar. También vamos a hablar con respecto, y nuevamente vamos a tocar diferentes aspectos como la justificación, la regeneración, la santificación, los medios de gracia para alcanzar salvación, ¿sí? El rol de la iglesia, también vamos a estar viendo en un estudio el rol de la iglesia en la proclamación y en defensa del Evangelio, la iglesia como columna de la verdad, la iglesia como agencia de misión, entre comillas, ¿no? Como la iglesia como organismo que está planeado para enviar, para extender el Evangelio a lugares donde no ha sido alcanzado. La iglesia como un reflejo de la gloria de Dios, ¿sí? La iglesia como una comunidad viva. Bueno, estos son algunos de los temas que vamos a estar tocando a lo largo de toda esta serie, ¿no? Y el primero que vamos a estar viendo hoy es la justificación por la fe. Sí, estoy consciente, ¿no? Esa es una introducción, no voy a tocar toda la justificación por la fe, porque si no nos vamos muy lejos. Simplemente es hacer una introducción con respecto a la justificación por la fe y vamos a ver y repasar algunos conceptos que ya hemos tocado.
Pero me llamó la atención, en esta semana estaba leyendo algo con respecto a Lutero, y Lutero mismo decía: la justificación solo por la fe es el artículo sobre el cual la Iglesia se apoya o se cae. ¿Sí? La claridad que tuvo Lutero cuando comprendió el Evangelio llevó a este artículo, ¿no? A escribir este artículo. La justificación solo por la fe es el artículo sobre el cual la Iglesia se apoya o se cae. ¿Cómo son salvas las personas? Por medio de la justificación por la fe. Ese es el eje central de la proclamación del Evangelio. Si añadimos obras, la Iglesia cae, el testimonio cae, el Evangelio ya no es Evangelio, ya pasa a ser algo que no es Evangelio. Si se afianza en esta verdad, la Iglesia se sostiene y crece. Significa que la justificación únicamente por la justicia o el mérito de Cristo, no por nuestras bondades o no por nuestras obras. ¿Sí? Vayamos a algunos textos. Romanos capítulo 3, versículo 20. Mamá, ayer leía eso de John Piper No somos profesionales. Esto es De la justificación. Mirá. Romanos capítulo 3, versículo 20. ¿Querés? ¿Alguien que quiere? Sí, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Sí? Por las obras o por el cumplimiento de la ley, ningún ser humano será justificado. ¿Sí? Hay otros textos, otro pasaje, vimos también en Efesios, ¿no? Donde se habla de que no somos salvos no por las obras, ¿sí? Para que nadie se gloríe. ¿Sí? Pero el propósito de entender esto es que la justificación es únicamente por la justicia o los méritos de Cristo. Ahora, la justificación es algo contable, es decir, somos declarados, contabilizados o considerados justos cuando Dios nos acredita la justicia de Cristo en nuestras cuentas. Esto es una cita de Spurgeon. Lo vuelvo a leer. La justificación es contable, es decir, somos declarados justos, contabilizados o considerados justos cuando Dios nos acredita la justicia de Cristo en nuestra cuenta. La condición necesaria para esto es la fe, ¿sí? Justificados por medio de la fe. Tenemos paz para con Dios, dice Romanos en capítulo 5. ¿Sí? Ahora, la teología protestante afirma que la fe es la causa instrumental, porque la fe es el medio por el cual nos apropiamos de los méritos de Cristo. ¿Sí? La fe es el medio, el canal, el vínculo por el cual nosotros abrazamos algo, lo cual no es nuestro. ¿Sí? Nosotros no tenemos la justicia de Dios. Dios nos tiene que acreditar la justicia de Cristo. ¿Cómo tomamos esta justicia que es de parte de Cristo, que viene por medio de Cristo, por medio de la fe? La fe nos ayuda a agarrarnos de la justicia que es y de las obras de Cristo a favor nuestro. Eso es lo que estamos diciendo. Y esto es lo que enseña la teología protestante. ¿Sí? La fe es justamente la causa instrumental por la cual nosotros nos apropiamos de los méritos de Cristo. Es como cuando leíamos el pasaje... Te retienta vos, ¿no? ¿Tata? Sí, te tienta. Hola. Pasaje de Juan, cuando Jesús mismo enseña, dice: así como la serpiente fue levantada en el desierto, es necesaria que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús está poniendo ese mismo ejemplo, nos está diciendo: la serpiente en el desierto era levantada ¿para qué? Para que todo aquel que sea mordido y esté condenado a la muerte por causa del veneno de la serpiente, mire a la serpiente, mire su transgresión y sea salvo. ¿Sí? Jesús está diciendo, como Moisés hizo en el desierto, esa sombra que se vio con Moisés, es necesario ahora que el Hijo del Hombre sea levantado de la misma manera, para que todo aquel que mire a Cristo diga y pueda saber y tenga certeza de que ha sido salvo. Y ese mirar a Cristo, ese tomar los méritos de Cristo, es por medio de la fe. Sin embargo, la teología católica enseña, por ejemplo, que el bautismo es la causa instrumental primaria para la justificación.
y que el sacramento de la penitencia es la causa secundaria o restauradora. Y esto es importante que lo entendamos, sobre todo en nuestro contexto donde el ecumenismo está siendo cada vez más proclamado. La teología católica enseña que el bautismo es la causa instrumental primaria para la justificación y el sacramento de la penitencia es la causa secundaria o restauradora. Sigo leyendo. El sacramento de la penitencia precisa de obras de santificación, por los cuales los seres humanos logran los méritos apropiados para la justificación. ¿Sí? Dicho de otro modo, el ser humano, por medio de la penitencia y por medio de las obras de santificación, puede adquirir justicia y al mismo tiempo puede perderla, y la puede restaurar por estas obras de penitencia. ¿Sí? ¿Cómo? Y sí. Es que nunca tienen paz. Claro. Nunca logran paz. Sí. El punto de vista católico afirma que la justificación es por la fe. ¿Sí? Ellos afirman que la justificación es por la fe, pero niegan que sea únicamente por la fe. Agregan las buenas obras como condición necesaria. ¿Sí? Y en esto voy a hacer dicho de otro modo y de una manera más clara, los católicos piensan que para ser justificados vos necesitas dos cosas. Primero, bautizarte por la Iglesia Católica y en segundo lugar, tener obras. Dios no nos da, como en el pensamiento protestante, lo que dice Lutero y toda la palabra, Dios no nos da su justicia y ya por la justicia de Cristo somos declarados justos, sino que Dios nos capacita para hacer justicia. ¿Entienden la diferencia? Dios nos da una justicia, nos provee de obras para que nosotros, mejor dicho, nos da una fe para que nosotros podamos alcanzar esa justicia. La palabra nos enseña que nosotros alcanzamos justicia por medio de los méritos de Cristo. ¿Sí? No necesitamos hacer nada más. Cristo ya cumplió con toda justicia y ahora esa justicia nos es dada. Del otro pensamiento es, por medio del bautismo y por medio de las penitencias podemos alcanzar o no justicia. ¿Sí? Es una diferencia abismal. ¿Sí? Por eso es que Lutero decía la justificación por la fe es donde la Iglesia se mantiene o se cae. ¿Sí? Está haciendo esta separación. ¿Cómo una persona puede ser declarada justa? Por medio de los méritos de Cristo. Y si no confiamos en esto, estamos por las obras y estamos, como dice Jessy, absolutamente fritos. Pero, ¿puedo decir algo? Sí. Pero un problema más de raíz cuando a eso es que podemos llegar como justos como Cristo. Este es un problema central. No es el tema solamente de las obras, sino que a través de esta capacitación que Dios nos da para las buenas obras, podemos llegar a ser justos de la misma forma en que Cristo fue justo. ¿Se entiende? No se entiende. ¿Entendés por lo que estoy diciendo? Sí. ¿Lo podés transmitir? No llevo a captar. Que Dios nos capacita para cumplir con la ley de la misma manera que Cristo cumplió perfectamente con toda la justicia demandada por medio de la ley. O sea, nosotros podemos cumplir por medio de la penitencia bajo el pensamiento católico con todas las demandas de la ley, tal como Cristo lo cumplió. Cosa que la palabra vos refiriéndote a la Iglesia Católica. Ahí está, ahí la separación. Claro. Hoy la distorsión en cuanto a la imagen de Cristo. Ahora te entiendo, porque digo, ¿cómo puede ser que nosotros no, nosotros no. Dije, me estás confundiendo. No, perdón. Llevarla. ¿O soy yo? No, sí, yo también estaba de esa parte. Por eso hablaré bajo el pensamiento. Está bien. El problema central en cuanto a una distorsión en la imagen de la persona de Jesucristo que tienen ellos, ¿no? Claro. En nosotros, en realidad, una vez que entendemos la justificación, que no es por obra, sino por fe, en lo que Cristo hizo, ya Dios mismo pone en nosotros es el querer como el hacer con la voluntad. Tal cual. Claro. Pero la obra de la justicia es justamente por imputación en nuestra vida, en el protestante.
Sí. Ujú. No me meto más, me callo. Perdón. No, decía. Vayamos a algunos pasajes. Romanos capítulo 3, versículos 21 al 28. ¿Querés leerlo, Jorge? Así Así hablo que- y hablo palabra en agua. Bueno, es 21. Sí. Capítulo 3, versículos del 21 al 28. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Amén. Romanos capítulo 5, versículos del 12 al 19. Romanos capítulo 5, versículos del 12 al 19. ¿Quieres leerlo? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán, el cual es la figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron muchos más, por los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia del nombre Jesucristo. Y con el don no sucede como con el caso de aquel, veo medio mal con estos lentes, y como con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de las muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que recibieron la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera la justicia de uno vino a todos los hombres, la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Amén. Amén. Otro pasaje, 2 de Corintios, capítulo 5. Segunda de Corintios, capítulo 5, los versículos del 16 al 21. Si llegaste, ¿querés leerlo bien? 2 Corintios. Segunda de Corintios 5, del 16 al 21. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él.
Gálatas capítulo 5, capítulo 2, perdón. Gálatas capítulo 2. Gálatas. Capítulo, versículos del 11 al 21. Pero cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, vinieron los gentiles. Pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban directamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro del pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de glorificar a Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Clarísimo. Todos los pasajes vienen muy claros. Efesios capítulo 2, versículos del 11 al 10. Perdón, del 1 a... ¿Todos del 1 al 10? Sí, del 1, capítulo 2, versículos del 1 al 10. ¿Sí? Lo leo si quieres. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que viviésemos en ellas. ¿Sí? Por otro lado, y en relación a la justificación por la fe, y es también a modo de introducción, quería mencionar esto. La relación de la fe y las obras. Creer que somos justificados por nuestras buenas obras, ¿sí? Independientemente de la fe, es aceptar la herejía del legalismo, ¿sí? Es lo que venimos viendo recién por este pasaje. Creer que somos justificados por nuestras buenas obras, independientemente o separadas de la fe, es aceptar la herejía del legalismo. Pero creer que somos justificados por un tipo de fe que no produce obras, es aceptar una herejía que se refutó al principio de la Iglesia, que es el antinomianismo, ¿sí? Que es el lado opuesto del legalismo, ¿sí? Quiere decir personas que viven sin la ley, ¿sí? Que viven sin ningún tipo de ley, ¿sí? Entonces, creer que somos justificados por un tipo de fe que no produce obras es aceptar esta herejía del antinomianismo, ¿sí? Es contradecir lo que dice Efesios capítulo 2, cuando nos dice: fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, ¿sí? Decir que somos salvos y que no vamos a tener ningún tipo de obras es estar contradiciendo la esencia misma de la justificación. O arrancar Santiago. O arrancar el libro de Santiago o cortar estos pedazos.
¿sí? La relación entre fe y las buenas obras implica que estas deben ser diferenciadas pero no separadas. Hay que separar, ¿sí? Mejor dicho, hay que diferenciarlas, la fe y las obras, pero no pueden ser separadas, ¿sí? Y aunque nuestras buenas obras no agregan ningún mérito a nuestra fe delante de Dios, y si bien la condición exclusiva para nuestra justificación es nuestra fe en Cristo, si nuestra profesión de fe no es seguida de obras, esta es una indicación clara que no poseemos la fe que justifica. ¿Sí? Vuelvo a leer esta cita, también creo que es después. Dice, aunque nuestras buenas obras no agregan ningún mérito a nuestra fe delante de Dios, y si bien la condición exclusiva para nuestra justificación es nuestra fe en Cristo, si nuestra profesión de fe no es seguida de obras, esta es una indicación clara que no poseemos la fe que justifica. ¿Sí? A lo largo de la historia, y sobre todo los reformadores, decían que la justificación es por la fe, pero la fe nunca está sola, siempre está acompañada de obras. ¿Sí? Es básicamente esto. La verdadera justificación siempre tiene como el resultado el proceso de santificación. Una persona que está creciendo en santidad y está creciendo en santificación es porque recibió la fe, la justificación por la fe. Por eso es necesario hacer esta mención, porque si bien nosotros tenemos por un lado un contexto donde podemos caer en un ecumenismo, donde se está mezclando estas verdades de la justificación por la fe, al mismo tiempo tenemos ciertas distorsiones en el mensaje del Evangelio, que por ejemplo podemos aceptar a Jesús como Salvador, pero no como Señor de nuestra vida. ¿Sí? Es ilógico. Jesús es nuestro Salvador y nuestro Señor. Jesús es amo y Señor de nuestras vidas, al igual que es Señor en nuestra salvación. ¿Sí? Pero cuando lo llevamos a un plano mucho más práctico, ¿qué significa esto? Decir que somos declarados justos y que no nos acompañan obras de santificación es caer en este error, es caer en esta herejía, es pensar que podemos ser declarados justos pero que no tenemos ningún tipo de obras en nuestras vidas. Tenemos personas que dicen ser cristianas y que no viven como tal. Eso es lo que está refutando esto. Sproul es muy pedagógico en algunas cosas y ponía un cuadrito que me encantó, ¿sí? Pensar que, él pone como verdadero y falso, ¿no? Dice, pensar que las obras nos llevan a la justificación es falso. Pensar que la fe más obras nos da justificación es falso. Pensar que la fe nos lleva a la justificación sin obras es falso. Parece una clase de la escuela. Y pensar que la fe nos lleva a la justificación más obras es un pensamiento verdadero. ¿Sí? La fe nos lleva a una justificación más obra. Eso es un pensamiento bíblico, es lo que nos enseña la palabra a lo largo de la Escritura. Vayamos a modo de ejemplo a Santiago. ¿Sí? Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2. Versículos del 18 al 24. ¿Quieres leerlo ya? Bueno, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? ¿Fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera. ¿No fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y lo envió por otro camino? Porque como el cuerpo sin Cristo está muerto, también la fe sin obras está muerta. En una lectura superficial mucha gente ha caído en el error de pensar que el libro de Santiago está hablando de una justificación por las obras, ¿sí? Porque explícitamente dice, no fue considerado
que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Pero Santiago no está separando la fe y las obras, no está haciendo esas separaciones, las está diferenciando, está diciendo a la fe le va acompañada por las obras. El hombre es justificado por la fe y esa fe va a ser vista y va a ver el resultado del hombre. Versículo 22. Claro, exactamente. No es que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó con las obras. Exactamente. ¿Sí? La fe va a perfeccionar nuestras obras. Efesios. Fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Las obras van a ser evidencias. El fruto por sus árboles se va a dar a conocer. Si un árbol bueno no produce frutas malas, ni un árbol malo produce frutas buenas. ¿Qué es eso? Las obras van a dar evidencias de cuál es su posición, de dónde está parado ese árbol, de cuáles son sus raíces. Entonces, la justificación bíblica, la justificación verdadera va a estar acompañada por obras, no independientemente. Las obras solas no añaden justicia, ni la fe sola añade justicia. La fe va acompañada por estas obras. ¿Sí? Hay otros pasajes más también, pero quería citar este de Santiago para poder aclararlo. ¿Sí? Esta es un poco la introducción a algo que vamos a estar estudiando y vamos a estar profundizando más de lo que hemos visto hace un tiempito con respecto a la justificación. En algunos puntos vamos a ahondar de vuelta en aspectos y conceptos que ya hemos tocado, ¿sí? Pero es necesario refrescarnos, ¿no? Incluso para nosotros mismos, porque nosotros mismos tenemos etapas donde vemos y decimos, se nos hace nubes y tenemos que recordarnos a nosotros mismos que hemos sido declarados justos por los méritos de Cristo, no por nuestras obras, no por lo que nosotros hacemos. ¿Sí? Y más de una vez tenemos que decir, yo soy visto santo delante de Dios, justo delante de Dios, por Cristo, no por mí. Y eso nos da la fuerza para poder salir adelante de esas depresiones que tenemos. Hay una oración en el libro de menciones de Peter, que no me acuerdo si fue no me acuerdo si fue pero en el momento de la muerte, cuando iba a ver a un moribundo, él le recitaba una oración como que delante del Padre, cuando estuviese delante de Dios, siempre su justificación tenía que ser Cristo. Claro. Si era Cristo, siempre delante del Padre. Tus obras no fueron buenas, pero Cristo las pagó. ¿Y sí? ¿Entendiste? Sí, y creo que en la medida que son, no por nada, también son doctrinas, enseñanzas que el diablo tanto ataca, ¿no? Ataca en transversándolas en el mundo, pero también ataca en nuestra vida diaria. ¿Sí? O sea, cuántas veces o cuántas oportunidades nos hemos visto como si estuviéramos rechazados o lejos de la gracia y el amor de Dios por algún pecado. ¿Sí? Independientemente del hecho y de que podamos arrepentirnos, cortala con eso. Nos distraemos y pensamos que el amor de Dios cambió por nuestra condición, ¿sí? Y es reflejarnos nuevamente en la justicia de Dios, reflejarnos que somos vistos amados en Cristo, ¿sí? Y el meditar en eso nos anima, nos da la fortaleza nuevamente para seguir caminando, como el progreso del peregrino, ir afirmando cada paso que damos en el Señor y a pesar de que a veces nos podemos tener esas distracciones en el camino, retomar el peregrinaje y seguir afirmados en la justicia que es por medio de Cristo, ¿no? Entonces, por eso me parece necesario retomar esto, para afirmarla, para aclararla, para despejar dudas y al mismo tiempo para que nuestros corazones sean afirmados por esto. ¿Sí? ¿Oramos? Sí. Señor amado, te damos gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Señor, nos damos gracias por Cristo, Señor. Sabemos que no hay nada, Señor, en nosotros, no hay nada en nuestra vida, no hay, Señor, nada que podamos hacer, Señor, para alcanzar tu favor, para alcanzar tu justicia, Señor, para alcanzar tu perdón, para alcanzar tu redención, Señor. Señor, si dependiera de nosotros, justamente todos estaríamos condenados. Señor, pero vos tuviste misericordia de tu pueblo, Señor, tuviste
misericordia de nosotros, Señor, y Cristo vino para satisfacer tu justicia, Señor, para satisfacer tu nombre, Señor, para poner en alto, Señor, tu gloria, Señor, para darnos a nosotros, Señor, a tu pueblo, Señor, a estas criaturas tan viles, Señor, tan distanciadas de tu persona, Señor. Darnos la redención, darnos el rescate de nuestro pecado, Señor. Y llevarnos a una comunión eterna, preciosa, continua, Señor, con vos. Señor, gracias porque por medio de Cristo nosotros hoy podemos presentarnos delante de tu trono con gran alegría, Señor. Podemos tener acceso, Señor, al trono de la gracia, Señor. Señor, como dice Hebreos, podemos acercarnos confiadamente a tu trono, Señor, y hallar gracias, Señor, para el oportuno socorro, Señor. Señor, que a la hora de meditar en tu justicia, Señor, a la hora de meditar en los méritos de Cristo, Señor, nuestros corazones se gocen, Señor, se gocen de tu salvación, Señor. Y este gozo, Señor, nos ayude a vencer el pecado, Señor, a crecer en santidad, Señor, a proclamar tu palabra, Señor, con mayor claridad, Señor, con mayor celo, Señor. Señor, que seamos, Señor, fortalecidos por medio de tu palabra, Señor. Señor amado, Señor, también que al estudiar esto, al proclamar tu palabra, Señor, también es nuestro anhelo, Señor, de que tu palabra, Señor, corra libremente por esta nación, Señor, y sea glorificado tu nombre, Señor. Señor, anhelamos que tu reino, anhelamos que tu palabra, Señor, sea exaltada en nuestra nación, Señor, en nuestros familiares, en nuestros amigos, en nuestros conocidos, Señor. Padre, y que podamos ver salvación, Señor, que podamos ver, Señor, personas que corren, Señor, hacia tu persona, Señor, y se entregan con completa libertad, Señor, sabiendo que todos sus pecados ya han sido perdonados, Señor. Señor amado, gracias. Señor, gracias. En tu nombre oramos, Jesús. Amén. It's your grace from beginning to the end. It's your grace. We will never comprehend why you drew the ones who ran from you. What can we